Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días. El saludo al país federal. Mientras las noticias que llegan de Capital Federal y el Gran Buenos Aires hablan de un amesetamiento de la curva de casos cuando están en plena fase 1 de esta nueva cuarentena que atraviesa el distrito más demográficamente concentrado que tiene la República Argentina. No deja de ser una buena noticia, por más que sigan siendo muy altos los números, la cantidad de casos, más de 2.700, pero mientras se mantengan en el rango de los 2.200, 2.400, 2.500, 2.700 y oscilen ese número y se estabilice, quiere decir que se está evitando la multiplicación de los contagios. Y esa es una novedad que no puede más que mirarse con un sesgo optimista, aunque esto es día a día y hay que esperar la evolución. Ahora, el límite puesto para que eso no pueda ser un dato del pasado son los 3.000 casos, que no se pase de ese número y que comience a dar resultado lo más estricto de la cuarentena en ese distrito. Pero en paralelo a esto, ha resurgido con mucha virulencia el debate en torno de la economía y de las consecuencias de la economía, a partir de alguna intencionada manera que han tenido comunicadores, periodistas, de mezclar peras con manzanas a la hora de brindar la información. Una cosa es la información del INDEC respecto de cuánto cayó la economía en la última medición correspondiente al mes de mayo, del orden del 28,5%, un retroceso brutal, claro está, ligada con prácticamente un país paralizado. Y otra cosa son las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional de cuánto va a retroceder la economía en general, país por país. Porque se está mezclando una cosa con otra para poner en acento que Argentina va a ser un país muy castigado económicamente hablando por la opción que ha tenido en cuidar la vida. Y esto no es real y lo vamos a ver en el siguiente cuadro porque, como ustedes pueden observar, allí se compara en esta compilación que realiza Martín Barrionuevo, el economista, cuántos millones de habitantes o fallecidos por millones de habitantes en relación con la caída de la economía. Tenemos que volver sobre esta información que ya la hemos en su momento sintetizado, porque Argentina está en el lote de los países intermedios en retroceso de la economía, con una proyección del Fondo Monetario Internacional del 9,9%, casi el 10%, al mismo nivel que México con el 10,5%, que Italia con el 12,5%, que España con el 12,8%, que el Reino Unido con el 10,2%. En ese rango estamos. Mejor situación en lo que respecta a caída de la economía, el segundo en la barra es Colombia con el 2,4% de proyección. Está mejor Chile con un 6,5%. Bueno, pero esta es la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué ha pasado con los países que apostaron, por ejemplo, a la economía plena y no tuvieron en cuenta la cuarentena? Miren Brasil. Brasil, el retroceso proyectado por el Fondo Monetario Internacional es del 9,1%, pero tiene ya 286 muertos por millón de habitantes, nosotros 29. Comparémonos con, por ejemplo, Reino Unido, que va a tener una caída de la economía del 10,2%, tiene 653 muertos por millón de habitantes, nosotros 29, casi 30. Es decir que todos los números nos favorecen, también, por ejemplo, con países que van a tener una menor caída de la economía, 2,4%, Colombia, pero tiene casi 70 muertos por millón de habitantes. Es decir que el impacto económico, y esto no lo dice más que una fuente a la que muchas veces apelan los que hoy tienen un discurso anti-cuarentena desde lo económico. Apelan a la fuente del Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué está diciendo el Fondo Monetario Internacional? Bueno, la mayoría de los países están cayendo cifras significativas y parecidas. No hay abismos. Perú va a caer el 15% su economía y tiene 302 muertos por millón de habitantes. Es decir que no se trata de las medidas sanitarias que se adopten o se dejen de adoptar la caída de la economía.
se trata del impacto de la pandemia, pero sí se trata de las medidas sanitarias que se adopten o se dejen de adoptar, la cantidad de muertos por millón de habitantes que tiene cada país. De todas maneras, Argentina en los últimos días, y eso vamos a ir a los últimos 7 días, la semana que pasó, y eso también fue lo que motivó la aplicación de la cuarentena en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ha crecido en el número de fallecidos por millón de habitantes y se toma solamente el recorte de la última semana. Olvídense los días anteriores, solo última semana, 7 días. En los últimos 7 días, Chile ha tenido 7.5 muertos por millón de habitantes, Perú 5.6, México 4.7, Brasil 4.6, Colombia 2.8, Estados Unidos 2.6, Inglaterra 1.8 y Argentina ha tenido 0.7 fallecido en la última semana por millón de habitantes, por encima de Italia, Alemania y España, que son 3 países en donde la pandemia, después de un alto impacto, está siendo controlada, siguen teniendo muertos, lo acaban de observar en la última semana, pero con niveles mucho más bajos y recobrando el ritmo habitual. Es una falacia lo que se intenta instalar, incluso desde algunos lugares estratégicos, desde el punto de vista comunicacional o de voceros de economías que en rigor de verdad no se aplican en ningún lugar del mundo, están en los textos nada más, porque después en la realidad no se aplican en ningún lugar del mundo, que lo que nos pasa económicamente es culpa de la cuarentena, ¿no? Lo que nos pasa económicamente es culpa de la pandemia y además culpa de los problemas que veníamos trayendo de arrastre, y no solamente del gobierno anterior, sino desde hace mucho tiempo, desde muchos años. La Argentina tiene problemas económicos estructurales que no los corrige y que al no corregirlo, cada vez que hay una crisis nos golpea más que a otros distritos, a otros países, a otras naciones. Pero en este caso, los niveles de impacto, de caída de la economía, están igualados con el primer mundo, mejores que otros del tercer mundo y peores que otros del tercer mundo. Pero lo que no hay dudas es que con 1.300 y pico de muertos, Argentina ha cuidado la vida antes que pensar en la economía. Así son las cosas. Así.